Nosotros estamos acá en órdenes de terminar nuestro trabajo final de grado. Esta oportunidad sucede debido al contacto que tuvo José Manuel Guevara, un momento que fue a Venezuela, y empieza como que pequeña colaboración entre las universidades. En Venezuela el tema de videojuegos, el tema de investigación no ha comenzado formalmente. Hemos conocido personas, hemos ganado experiencia, hemos visto cómo trabaja el entorno de desarrollo de videojuegos. No habíamos visto el otro lado de los dos pilares del desarrollo, que es la programación y el diseño. Y normalmente siempre suelen haber algunos conflictos con un lado o con el otro por diferentes circunstancias, pero creo que esta colaboración con la Florida Universitaria que nos ha ayudado a ver cómo es el otro lado del pilar, cómo es el diseño y todo eso. Como originalmente la parte teórica es lo que más o menos en la carrera, el tema del marco conceptual, nuestro trabajo de grado como tal en realidad es el desarrollo de un marco conceptual completo, desde los elementos que integran cómo hacer un tipo de juego conceptualmente para apoyar el aprendizaje de programación utilizando un tema de narrativa inmersiva. Nosotros hicimos una mecánica que tiene que ver con materiales y conocer cómo funcionan los materiales como tal, pudimos optimizar la mecánica sin necesidad de, por así decirlo, de reinventar la rueda. En el momento en el que entramos en este máster, la parte de Modular Environments nos permitió literalmente pues crear el environment, el sitio, el ambiente en el cual está nuestro juego. Y ya desde la parte un poco más técnica, el hecho de cómo genuinamente llevar un proyecto de como que quizás mi talento no es modelando, pero ya teniendo esto sé qué cosas se pueden hacer y qué cosas no deberían hacerse, que hizo que de verdad el desarrollo se hiciese muchísimo más rápido. La verdad es que es muy completo. De hecho, nosotros que no tenemos ninguna instrucción en el modelado, ni en materiales, ni nada relacionado, pudimos con las clases de los profesores y los invitados que participaron en las clases nos han ayudado bastante. Tanto la experiencia como las masterclass son muy importantes. Que el poder relacionarte con personas de no, yo trabajo en este estudio o no, yo he podido tener experiencia en esto, creo que es lo más importante que nos hemos llevado. Es probable que cursemos el máster completo más adelante debido a lo que ya vimos y en general es probable y tocamos madera para que la relación sea mucho más tiempo.